Bienvenidos de nuevo a mi canal, su oasis personal para descubrir los más jugosos secretos, los chismes más candentes y los dramas más impactantes que se esconden detrás del brillante telón del mundo de las series turcas. No se imaginan la emoción que siento de tenerlos una vez más aquí conmigo, listos para sumergirnos en las profundidades de un tema que ha provocado una verdadera tormenta de controversia y encendidas pasiones entre los fervorosos fanáticos de las series turcas. Y por supuesto nos enfocaremos especialmente en aquellos que siguen muy de cerca cada paso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más deslumbrantes y aclamadas que tiene Turquía para ofrecer al mundo. Hoy nos vamos a atrever a abordar esa bomba que estalló en los medios de comunicación y que resonó con fuerza en las redes sociales, el supuesto bebé que, según los rumores, fue la chispa que encendió la mecha de la discordia y terminó dividiendo a Kerem y Hande. ¿Será que la idea de la paternidad y la maternidad fue realmente el factor determinante en su repentina y dolorosa separación? ¿Acaso existió una presión palpable ejercida por sus familias, sus representantes o incluso por el público, para que formaran una familia y consolidaran su relación con un hijo? ¿Qué papel crucial jugaron sus vertiginosas carreras profesionales en este intrincado entramado de emociones y decisiones? Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque vamos a desentrañar juntos todos los detalles, los rumores más persistentes y las posibles verdades que se esconden detrás de este auténtico culebrón turco. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar embravecido de emociones, quiero pedirles un favor que significa mucho para mí. Si a ustedes, al igual que a mí, les encanta descubrir los secretos mejor guardados que se esconden en los sets de filmación de las series turcas, si disfrutan de los chismes más jugosos que circulan entre bastidores y de los análisis profundos que desvelan las complejidades de las relaciones entre los personajes, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, emocionante y lleno de información que no encontrarán en ningún otro lugar. Además, su apoyo es absolutamente fundamental para que yo pueda seguir creando vídeos como este, investigando a fondo cada tema y compartiendo mis conocimientos con ustedes. Así que no lo piensen más y suscríbanse ahora mismo. Su suscripción es el combustible que impulsa este canal y me permite seguir brindándoles el mejor contenido posible. Y ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos directo al grano. Prepárense para un viaje trepidante y lleno de drama, pasión desbordante y, por supuesto, muchísimas series turcas que nos ayudarán a comprender mejor la complejidad de este tema. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel alcanzaron la fama mundial gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta serie, una refrescante comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, fue la chispa que encendió la llama del romance entre estos dos talentosos y carismáticos actores. Pero, ¿qué sucedió después de que las cámaras se apagaron y la serie llegó a su fin? ¿Por qué la relación que parecía sacada de un cuento de hadas, perfecta e indestructible, llegó a un abrupto y doloroso final? Sen Kalkam es una serie que combina a la perfección el humor más ingenioso, la pasión más desbordante y el drama más conmovedor. Cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista llena de sueños y aspiraciones de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y aparentemente frío e insensible, quien se ve obligado por las circunstancias a fingir un compromiso con ella. Lo que comienza como un simple contrato, un acuerdo puramente profesional, pronto se convierte en una relación compleja, llena de amor, obstáculos inesperados y momentos inolvidables que marcarán sus vidas para siempre. La química entre Kerem y Hande era palpable en cada escena, su conexión era innegable, y los fanáticos no tardaron en notar que su relación iba mucho más allá de la simple actuación. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza, y pronto se confirmaron, para alegría de sus seguidores. La serie es especialmente relevante para nuestro tema porque es precisamente el punto de partida de la relación de Kerem y Hande. Es el lugar donde la magia comenzó a fluir, donde se conocieron, se enamoraron y comenzaron a construir un futuro juntos. Pero también es el lugar donde, tal vez, comenzaron a surgir algunas de las presiones y expectativas que eventualmente pudieron haber contribuido a su separación. Es interesante notar que en la serie, la idea de tener hijos surge en varias ocasiones, generando situaciones cómicas y entrañables, pero también momentos de profunda reflexión sobre la responsabilidad, el compromiso y el sacrificio que implica formar una familia y traer un nuevo ser humano al mundo. Los personajes de Eda y Serkan se enfrentan a la posibilidad de la paternidad y la maternidad, y deben lidiar con sus propios miedos, inseguridades y deseos.
Un dato curioso sobre Senkalkam es que a pesar de haber sido concebida originalmente como una serie de una sola temporada, su enorme éxito y la abrumadora respuesta del público obligaron a los productores a extenderla. Esto sin duda significó una mayor presión para Kerem y Hande, tanto a nivel profesional como personal, ya que debían mantener la intensidad de su relación en la pantalla y al mismo tiempo, lidiar con la atención mediática constante, los rumores, las especulaciones y las expectativas de sus fanáticos. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Kerem y Hande se convirtieron en dos de las estrellas más buscadas y admiradas de Turquía. Pero más allá de Senkalkam, existen otras series turcas que exploran el tema de la maternidad y la paternidad de una manera mucho más profunda, realista y compleja. Por ejemplo, An, una serie dramática que narra la conmovedora historia de Zeynep, una joven maestra que decide tomar una decisión que cambiará su vida para siempre, rescatar a una niña de 7 años que sufre maltrato y abandono por parte de su familia. Esta serie es un verdadero torrente de emociones, una montaña rusa de sentimientos que nos hace reflexionar sobre el instinto maternal, el amor incondicional y la importancia de proteger a los niños, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En Anne, el tema de la maternidad no se presenta como algo idealizado, romántico o perfecto, sino como una responsabilidad inmensa, llena de desafíos constantes, sacrificios personales y momentos de gran angustia. Es una serie que nos muestra la cruda realidad de la violencia infantil, el maltrato, el abandono y la negligencia, y nos recuerda la importancia de denunciar cualquier forma de abuso y de proteger a los niños, que son el futuro de nuestra sociedad. Es relevante para nuestro tema porque nos ayuda a entender que la decisión de tener un hijo no debe tomarse a la ligera, sino que requiere madurez, compromiso, estabilidad emocional y sobre todo, amor incondicional. La maternidad no es un juego, es una responsabilidad que dura toda la vida. Un dato interesante sobre Anne es que está basada en un drama japonés del mismo nombre. La versión turca logró capturar la esencia de la historia original, añadiendo elementos culturales y sociales que la hicieron aún más impactante, cercana y relevante para el público turco. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y generó un debate importante sobre la violencia infantil y la necesidad de proteger a los niños. Otra serie turca que aborda el tema de la maternidad, aunque desde una perspectiva diferente, es Kadın. Esta serie cuenta la inspiradora historia de Bahar, una joven viuda que lucha incansablemente por criar a sus 2 hijos en medio de la pobreza, la adversidad y la injusticia. Kadın es una historia de superación personal, de resiliencia ante las dificultades y de amor incondicional. Bahar es una mujer fuerte, valiente y decidida que no se rinde ante las dificultades, y que siempre pone a sus hijos por delante de todo, incluso de sus propios sueños y aspiraciones. Kadın es relevante para nuestro tema porque nos muestra el lado más duro y desafiante de la maternidad. Nos hace reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las madres solteras, la falta de oportunidades laborales, la discriminación, la pobreza y la importancia del apoyo social. Es una serie que nos conmueve profundamente, nos llega al corazón y nos recuerda que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. Un dato curioso sobre Kadın es que está basada en un drama japonés llamado Woman, My Life for My Children. Al igual que Anne, la versión turca logró adaptar la historia a la realidad local, creando personajes creíbles, situaciones conmovedoras y diálogos realistas que resonaron con el público turco. La serie fue un éxito de crítica y de audiencia, y catapultó a su protagonista, Özge Özpirinçci, a la fama internacional. Volviendo al tema de Kerem y Hande, es importante recordar que su relación se desarrolló en un contexto de intensa presión mediática, escrutinio público constante y altas expectativas. Los fanáticos, los medios de comunicación, los paparazzi y probablemente sus propias familias, tenían expectativas muy altas sobre su futuro como pareja. La pregunta de si tendrían hijos era constante, inevitable e incluso intrusiva, y es muy posible que esta presión haya influido en su decisión de separarse. Los rumores sobre un posible embarazo de Hande circularon en varias ocasiones, pero nunca fueron confirmados oficialmente. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Kerem deseaba fervientemente formar una familia, mientras que Hande priorizaba su carrera profesional, que estaba en pleno ascenso. Estas afirmaciones, aunque no verificadas, alimentaron aún más la especulación sobre los verdaderos motivos de su separación. Es fundamental señalar que la decisión de tener o no tener hijos es personalísima y debe ser respetada por todos. Ninguna persona, ni siquiera la pareja, tiene derecho a presionar, manipular o coaccionar a otra para tomar una decisión que no está lista para tomar,
que no desea o que no se alinea con sus planes de vida. En el caso de Kerem y Ande es muy posible que simplemente tuvieran diferentes prioridades, diferentes visiones del futuro y diferentes planes para sus vidas, y que esto haya sido un factor determinante en su separación. Además, es importante recordar que tanto Kerem como Ande son jóvenes y tienen carreras prometedoras por delante. Es natural que quieran enfocarse en sus proyectos profesionales, explorar nuevas oportunidades y disfrutar de su independencia antes de asumir la enorme responsabilidad de formar una familia. La maternidad y la paternidad son decisiones que cambian la vida para siempre, y es fundamental estar completamente preparado, emocionalmente estable y financieramente seguro antes de dar ese paso. En conclusión, el tema del bebé que supuestamente dividió a Kerem y Ande es complejo, delicado y lleno de matices. Si bien es posible que la presión por formar una familia haya sido un factor en su separación, es importante no simplificar la situación y considerar otros factores, como sus diferentes prioridades, sus aspiraciones personales y sus planes para el futuro. Lo más importante es respetar su decisión, cualquiera que haya sido, y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Hemos explorado cómo series como Senkalkam plantean el tema de la familia desde la ficción, y como dramas como Anne y Can nos muestran la complejidad, los desafíos y las alegrías de la maternidad. Estas series nos invitan a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones conscientes, responsables y bien informadas en relación con la formación de una familia. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado la información interesante y entretenida, y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Kerem y Ande? ¿Creen que la presión por tener hijos pudo haber sido un factor determinante? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el tema de la maternidad o la paternidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando vídeos como este. Así que suscríbanse ahora mismo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.